realizado por los estudiantes de tercer semestre de Medicina de la Unidad Central del Valle del Cauca, plantea integrar los conocimientos teóricos adquiridos, contando con la orientación del grupo de docentes del área de Morfofisiología 2, con el propósito de asociar el componente anatómico y fisiológico, experimentando de manera directa cada uno de los procesos que forman parte de la asignatura y despertando el concepto de aprender haciendo. Esto se llevará a cabo mediante el desarrollo de un simulador de ventilación mecánica, teniendo como base el uso del BVM, el cual es un mecanismo de ventilación mecánica manual, indicado para pacientes que presenten insuficiencia respiratoria u obstrucción de la vía aérea. De igual manera, se busca incentivar el ingenio y el espíritu investigativo de las futuras generaciones UCEvistas, dejando este proyecto en el Laboratorio de Morfofisiología como un ejemplo de trabajo en equipo. El curso de este proyecto es con el fin de incorporar lo aprendido en el área de anatomía y fisiología del sistema respiratorio. El simulador de ventilación mecánica es un instrumento que sustituye la funcionalidad de la mano sobre el BVM al instante de aplicar lo que es la ventilación manual. Este proyecto se realiza con el fin de que sea un apoyo ante las patologías pulmonares. Acoplar los conocimientos de los estudiantes del grupo Morfofisiología 2 para la realización de un proyecto que integre los conocimientos adquiridos previamente con conceptos de ingeniería para la elaboración de un simulador de ventilación mecánica. Objetivos específicos. Integrar el conocimiento adquirido previamente por medio del uso de la práctica. Lograr la integración y la interpretación del conocimiento en un ámbito grupal. Y asimismo lograr el ejercicio colaborativo a la hora de hacer el proyecto. Afianzar los conocimientos por medio del uso de la interpretación, el análisis y la práctica. Y por último está la explicación de la importancia que tiene el BVM, que es la bolsa válvula mascarilla, a la hora de usarla en un paciente con una inadecuada ventilación pulmonar. Y asimismo conocer la importancia que este tiene y las contraindicaciones que tiene en su utilización. Para comprender cómo va a funcionar nuestro proyecto integrador, para entenderlo de manera íntegra, debemos primeramente dar lo que es un repaso por la fisiología respiratoria. Entonces vamos a iniciar hablando de en qué consiste la respiración. Entonces la respiración consiste en suministrar a los tejidos con oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Este oxígeno se consigue a través del intercambio gaseoso que se da con la atmósfera y los pulmones. Este intercambio como tal se le conoce también con el nombre de hematosis y va a estar enmarcado entre lo que es la inspiración y la expiración. Este proceso va a ser posible gracias a como tal lo que es la ventilación pulmonar, lo que es el proceso de difusión, lo que es el proceso de regulación de esa ventilación pulmonar y lo que es el proceso de transporte de dióxido de carbono y transporte de oxígeno. Vamos a tener también unas divisiones que van a ser como tal una zona de conducción y también una zona respiratoria. La zona de conducción va a estar compuesta por la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, la faringe, los bronquios y los bronquiolos terminales, mientras que la zona respiratoria va a estar compuesta por lo que son los bronquiolos respiratorios y por los alveolos pulmonares. Debemos también comprender que el sistema respiratorio tiene unos componentes. Entre esos componentes vamos a encontrar la cavidad nasal, que se encuentra en la nariz y tiene como tal dos cavidades, dos fosas nasales y un tabique nasal que lo separa. Vamos a encontrar también que tiene como tal una comunicación con la nasofaringe a través de las coanas. Y vamos también a encontrar que tiene unos cornetes nasales en las porciones laterales, que son un cornete nasal superior, medio e inferior. Esta cavidad nasal es muy importante para la respiración debido a que esta se va a encargar de la humidificación del aire y también de administrar la temperatura de ese aire, de acomodarla para que cuando ingresen las vías respiratorias el aire no vaya a lastimar la membrana respiratoria.
Tenemos también entonces lo que son los senos paranasales, que se encuentran en los huesos esfenoidal, etmoidal, frontal y maxilar, y se van a encargar de la secreción de moco. Este moco es muy importante también para la humidificación y para el calentamiento de ese aire que va a ingresar por las vías aéreas. Tenemos también lo que son como tal la faringe. La faringe va a estar compuesta por la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, en la nasofaringe vamos a encontrar que va a comunicar la porción de la cavidad nasal con la faringe. Vamos a encontrar que en la orofaringe se va a comunicar la cavidad bucal con la faringe y que en la laringofaringe se va a formar el punto de conexión entre lo que es la laringe y la faringe. Tenemos entonces también que la laringe va a funcionar como ese conductor de aire, va a permitir la entrada y la salida de aire, mientras que lo que ya tenemos como tráquea va a ser la que va a terminar de llevar ese aire, va a transportar ese aire hasta que llegue a los pulmones. Entonces pasamos a otro tema muy importante, que son los pulmones. Los pulmones son unos órganos o estructuras pares asimétricas cuya función principal es la de la realización de la hematosis. Estos pulmones se van a encontrar en la cavidad torácica, enmarcados dentro de lo que son las cavidades pleurales. Vamos a ver unas diferencias en cuanto a la parte morfológica entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos. También vamos a encontrar entonces que a partir de esta tráquea van a surgir 2 bronquios principales, y de estos bronquios principales van a surgir unos bronquiolos. Entonces tenemos que el bronquio principal, o también conocido como bronquio fuente derecho, va a ser más corto que el bronquio principal o bronquio fuente del lado izquierdo, que se dirige hacia el pulmón izquierdo. Esto va a ocasionar que en situaciones en las que un objeto extraño logra entrar en las vías respiratorias, el objeto quede probablemente, en la mayoría de los casos, alojado en el pulmón derecho. Esto debido a que el bronquio principal derecho es un poco más vertical que el bronquio principal izquierdo, lo que facilita que los objetos extraños queden alojados en este. Entonces tenemos que estos bronquiolos van a conducir el aire a lo que es como tal la unidad respiratoria funcional, y se van a dividir en bronquiolos terminales y en bronquiolos respiratorios. Tenemos también que este sistema respiratorio va a tener como tal unas vías respiratorias superiores y unas vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias superiores van como tal desde lo que son las fosas nasales hasta la laringe, y las vías respiratorias inferiores van como tal desde lo que es la tráquea hasta esos bronquiolos. Entonces, estas vías van a participar en lo que es el acondicionamiento del aire hasta que llegue a los alveolos, o mejor dicho, antes de que llegue a los alveolos, y va a tener 3 componentes que van a ser, primeramente, el calentamiento de ese aire hasta que logre alcanzar la temperatura corporal. Vamos a encontrar también lo que es el agregado de vapor a ese aire para conseguir una humidificación que llegue hasta el 100%, que es la necesaria para que no se afecte la membrana respiratoria. Y también vamos a tener como tal lo que es la filtración de material extraño para evitar que llegue a la vía respiratoria. Para poder comprender mejor la fisiología respiratoria es esencial mencionar las 4 fases de la respiración. La primera es la ventilación pulmonar, la cual se divide en inspiración y expiración. La segunda es el intercambio gaseoso a través de la membrana respiratoria, o también llamado hematosis. La tercera es el transporte de gases, y la cuarta es la regulación de la respiración mediante el sistema nervioso. Respecto al intercambio gaseoso o hematosis, esta consiste en la difusión del oxígeno desde los alveolos hacia la sangre pulmonar y la difusión del dióxido de carbono desde la dirección opuesta, es decir, desde la sangre a los alveolos. Esta difusión está determinada por la diferencia entre las 2 presiones parciales de estos 2 gases. En
Entonces, si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alveolos, como ocurre en el caso del oxígeno, entonces más moléculas de oxígeno difundirán hacia la sangre. Por el contrario, si la presión parcial de gas es mayor en el estado disuelto en sangre, como ocurre en el caso del dióxido de carbono, este difundirá más fácilmente hacia los alveolos. Entonces, de acuerdo a esto, se dice que la hematosis está determinada por gradientes de concentración. Bueno, otro factor que determina el correcto desarrollo de este proceso es la resistencia de las vías aéreas. Entonces, en condiciones normales, el 90% de la resistencia depende de la tráquea y de los bronquios, por lo que se puede decir que el diámetro de las vías aéreas es el principal factor de resistencia. Como estas estructuras están sostenidas por cartílago, en esas condiciones normales su diámetro no cambia y la resistencia que oponen al paso del aire es constante. Normalmente los bronquiolos no contribuyen a la resistencia aérea porque su área transversal en conjunto es 2000 veces mayor que la de la tráquea. Ahora vamos a pasar a lo que es la revisión fisiológica del sistema respiratorio. Primero debemos hablar de lo que es la ventilación pulmonar, también conocida como respiración. Esta se define como el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. Aquí encontramos lo que es el ciclo respiratorio, que consta de dos fases. La inspiración, que hace referencia a la entrada del aire, y la expiración, que hace referencia a la salida del mismo. También encontramos los volúmenes pulmonares, que se definen como la cantidad de aire que es capaz de ingresar y expulsar normalmente y en su punto máximo. Entonces, el primer volumen pulmonar es el volumen pulmonar corriente, que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en una respiración normal, es decir, no forzada. El valor normal de este volumen es de 500 mililitros. El segundo volumen pulmonar hace referencia al volumen pulmonar de reserva inspiratorio. Este volumen quiere decir la cantidad de aire que es capaz de inspirar el pulmón después de una inspiración normal, es decir, su inspiración máxima. El valor normal de este es de 3000 mililitros. El tercer volumen pulmonar es el volumen de reserva expiratorio, que hace referencia a la cantidad de aire que sale de los pulmones después de una expiración normal, es decir, el punto máximo de la expiración. Su valor normal es de 1100 mililitros. El cuarto volumen pulmonar es el volumen residual, que se define como la cantidad de aire que queda en las vías respiratorias y que no es capaz de ser expulsado. El valor normal de este es de 1200 mililitros. Estos volúmenes pueden ser cuantificados por medio de una espirometría, que es el examen que se le realiza al paciente para evaluar que tiene una ventilación adecuada. Capacidades pulmonares. Entendemos como capacidades pulmonares a la suma de dos o más volúmenes pulmonares, los cuales fueron mencionados anteriormente por mi compañera. Estas capacidades van a ser la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. La capacidad vital es la cantidad de gas que va a ingresar o se va a movilizar a través del aparato respiratorio, ya sea hacia adentro o hacia afuera en una respiración, el cual se va a calcular por medio de un volumen corriente, un volumen de reserva inspiratorio y un volumen de reserva expiratorio, en el cual en una persona completamente sana va a ser aproximadamente de 4,5 litros. Y pues este va a depender o se va a diferenciar en una capacidad vital inspiratoria, una capacidad vital lenta o una capacidad vital forzada. Tenemos la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria va a representar la cantidad o el volumen que vamos a inspirar después de una expiración normal. Y esta se va a representar por el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio, el cual en una persona normal va a ser aproximadamente de 3.500 mililitros. Pasando a la capacidad residual funcional, esta va a representar la cantidad o el volumen de gas que va a quedar en el pulmón después de una expiración normal. Y esta se va a calcular por un volumen de reserva expiratorio y un volumen residual, el cual en una persona sana va a ser aproximadamente de 2.300 mililitros. Por último, tenemos la capacidad pulmonar total,
la cual es la cantidad de aire o el volumen que se va a contener en el pulmón, y este se va a calcular por una capacidad vital y un volumen de reserva. Conocer los volúmenes y las capacidades pulmonares y sus valores va a ser de vital importancia a la hora de diagnosticar las diferentes enfermedades pulmonares, las cuales se van a dividir en dos grupos. Están las enfermedades restrictivas y las obstructivas. Las enfermedades restrictivas son las que van a ocasionar un daño en la distensibilidad del pulmón, por lo tanto se va a ver afectada la inspiración. Algunas de las enfermedades que pueden aparecer son la fibrosis pulmonar, el derrame pleural, la ascitis, entre otras enfermedades. Y las enfermedades obstructivas son las que van a ocasionar un daño en la elasticidad del pulmón, por lo tanto se va a ver afectada la inspiración. Las enfermedades que pueden aparecer puede ser el asma, pneumoconiosis, procesos granulomatosos, EPOC, entre otras. Vamos a hablar un poco del ventilador mecánico. Una necesidad básica del ser humano es la respiración. Esta está presente en nosotros desde que nacemos hasta que fallecemos. Y un signo para saber que una persona está viva o reconocerla como viva es la respiración. Durante las últimas décadas, esta ha sido afectada por diferentes factores. Unos factores externos, como es la contaminación y el medio ambiente, y otros que nosotros mismos no podemos controlar, como las enfermedades pulmonares, y otros que nos la ocasionamos nosotros, con actividades como el tabaquismo, entre otras. Viendo todo esto, se vio la necesidad de crear un aparato que ayude a suplir el oxígeno que nosotros no podemos, y este se llama ventilador mecánico. El ventilador mecánico es un procedimiento de respiración artificial. Este se emplea un aparato mecánico que suple parcial o totalmente la respuesta ventilatoria. Esto quiere decir que hace que entre y salga oxígeno de los pulmones. Sin embargo, se tiene que recalcar que este no es una cura, sino un tratamiento, ya que se necesita medicamento u otras actividades para que la persona pueda respirar por sus propios medios. Cada aparato tiene su historia y este no es ajeno al ventilador mecánico. No es un secreto que los ventiladores mecánicos de hace muchos siglos no son iguales a los de hoy en día, ya que antes no se contaba con la misma tecnología y avances tecnológicos que hoy poseemos. El primer recuento de un ventilador mecánico es por parte de Andrea Vesalius en 1543, el cual en su libro Humanis Corporis Fabrica relata un suceso de una apertura de toras de un animal vivo. Este utilizaba un ventilador mecánico para que sus pulmones no colapsaran. Este procedimiento se realizaba para estudios de este. No hubieron muchos avances, solo hasta el siglo XX, a comienzos del siglo XIX, hubieron unos avances por parte de unos doctores. En 1887 y 1888, un doctor cirujano, George Field, y el pediatra John Oswell crearon un sistema llamado Peale-Oswell, por el nombre de los dos doctores, el cual tenía una manguera de fuelle y estaba accionada por el pie. En 1887, el doctor Fields utilizó este sistema para una traqueotomía, y un año después el doctor Oswell lo utilizó para un tubo endotraqueal, utilizando el mismo sistema o dispositivo. En 1907, una firma de Dreyer alemana crea un sistema llamado pulmomotor, el cual utiliza un cilindro de oxígeno libre o de aire comprimido como fuente energética, y la presión lo utiliza para su funcionamiento. Este se llama de un sistema de presión positiva. Bueno, hay 4 generaciones de ventiladores mecánicos. En la primera generación es desde el año 60 y 70, el cual eran ventiladores clásicos, muy sencillos. Este no tenía ni alarma ni monitoreo. En la segunda generación de ventiladores ya son en los años 80. Estos ya eran gatillados por el paciente. Este ya tenía un monitoreo de frecuencia y también ya poseía alarma. Este también tenía para monitorear el volumen de corriente.
En tercera generación de ventiladores fueron en los años 90. Estos ya eran más complejos, ya poseían un sistema de alarma y de monitoreo muy complejo. Y este sistema tenía microprocesadores, los cuales ya utilizaban para la necesidad del paciente. Es decir, el sistema era monitoreado y él mismo sabía qué necesitaba el paciente como tal. Los de cuarta generación ya son los de hoy en día, los cuales se utilizan en clínicas y ya son con mucha tecnología, muy avanzados, los cuales se pueden utilizar desde niños hasta pacientes adultos. Bueno, estos ventiladores ya cuentan con sistemas de monitoreo de computador y son muy avanzados a la necesidad y se acoplan a la necesidad de todos los pacientes. Para lograr una correcta ventilación, es decir, para facilitar la entrada y salida de aire hacia y desde los pulmones, en caso de que el paciente no se encuentre en las condiciones de salud necesarias para hacerlo de una manera autónoma, es necesario implementar la ventilación mecánica, en donde se establece una relación entre el paciente y la máquina. Como sabemos, existen dos tipos de ventilación: la ventilación mecánica invasiva y la ventilación mecánica no invasiva. Cuando hablamos específicamente de la ventilación mecánica invasiva, estamos haciendo referencia a aquella que consiste en la colocación o introducción de un tubo o una cánula en la tráquea, a través del cual se le va a proporcionar al paciente la ventilación y se le va a suministrar aire mezclado con determinada cantidad de oxígeno. Este procedimiento está indicado para mantener la función respiratoria en pacientes que posiblemente puedan presentar insuficiencia respiratoria, paro cardiorrespiratorio o cualquier otra condición que altere el mecanismo normal de la respiración. Entonces, la ventilación mecánica lo que va a hacer es intervenir manteniendo el volumen pulmonar, interviniendo en el intercambio gaseoso y disminuyendo el trabajo respiratorio. Cabe resaltar que los pacientes a los que se les va a practicar una intubación deben estar bajo los efectos de la anestesia general, ya que normalmente estos suelen resistirse a la colocación del tubo porque generan molestia como tos, arqueadas. Entonces es importante que se encuentren inconscientes para que se les pueda realizar el procedimiento de una manera efectiva. Para programar el ventilador con un patrón determinado de respiraciones para cada paciente, se utilizan diferentes métodos. Uno de ellos es el mecanismo de ciclado, que es aquel mecanismo mediante el cual el ventilador cambia de una inspiración a una expiración. El ventilador puede ser ciclado por volumen o por tiempo. En el ciclado por volumen, la inspiración se detiene cuando se alcanza un volumen determinado, y en el ciclado por tiempo, el tiempo se mantiene constante, pero hay una variación en la cantidad de volumen que se cede o en la presión que se genera. También encontramos el ciclado por presión y el ciclado por flujo. En el ciclado por presión, cuando se genera una presión determinada en la vía aérea, se abren las válvulas respiratorias y se concluye el flujo expiratorio. Y en el ciclado por flujo, se da inicio a la etapa de la expiración cuando disminuye el flujo por debajo de los valores normales. BU o BBL es una bolsa que se encuentra conectada a una mascarilla, tubo endotraqueal o cánula orofaríngea, y su función es dar ventilación con presión positiva. Es el método más utilizado para ventilar a pacientes que presentan una inadecuada ventilación. El concepto bolsa-válvula-mascarilla fue desarrollado en 1953 por el ingeniero Holder Hess y su socio, el anestesiólogo Daniel Henning, siguiendo su trabajo inicial de bomba succión. Su resucitador fue nombrado Bolsa BU, el cual fue producido en su compañía, también llamada BU, en 1956. El BBM, como sus siglas los indican, está conformado por una bolsa, una válvula y una mascarilla. Tenemos de que la bolsa es un balón autohinchable que, al ser comprimido, va a generar un flujo de ventilación con una concentración del 21%. Este valor de oxígeno varía dependiendo si cuenta con una bolsa reservoria o no. Al contar con dicha bolsa, tenemos de que el valor de la concentración de oxígeno alcanza hasta un 90%. Válvula PIP. Esta se ajusta directamente a la válvula del respirador sin conexiones adicionales.
Esta válvula mantiene una presión positiva y un volumen al final de la expiración con el propósito de abrir los alvéolos que se encuentren cerrados, para así evitar un daño pulmonar. Mascarilla. Estas pueden ser reutilizables o desechables y también pueden contar con un borde inflable de silicona o normal. En el uso de la mascarilla es muy importante contar con el tamaño adecuado, es decir, que el borde superior se apoye en el puente de la nariz sin tapar los ojos y cubriendo por completo la nariz y la boca, y el borde inferior se apoye en el mentón. Tipos de PBM. Estos se pueden clasificar según su uso o según su tamaño. Según su uso pueden ser reutilizables de silicona o desechables de plástico. Según su tamaño pueden ser para adultos, que serían pacientes mayores de 10 años que cuenten con un peso corporal superior a 30 kilogramos. Pediátricos, pacientes entre 1 y 10 años con un peso corporal entre 10 kilogramos y 30 kilogramos. Y neonatos, pacientes menores de 12 meses que cuenten con un peso corporal hasta de 10 kilogramos. El manejo del PBM es esencial para realizar una adecuada asistencia ventilatoria. Por esta razón se enumeran los pasos a seguir. Primero, elegir la mascarilla apropiada. Como vimos anteriormente, existen distintos tipos de mascarillas según su tamaño, los cuales se clasifican por la edad y peso corporal del paciente. Segundo, abrir la vía aérea. La vía aérea puede estar obstruida por cuerpos sólidos como la lengua o fluidos, en este caso deben de ser aspirados. Es muy importante mantener la vía aérea permeable. Este proceso se debe realizar antes de colocar la mascarilla. Instalar cánula orofaringe. Se debe mantener la vía aérea permeable. Esto puede ser por medio de la utilización de una cánula orofaringe, la cual debe ser del tamaño adecuado, ya que si es muy pequeña se puede convertir en un cuerpo extraño y si es muy grande puede obstruir la vía aérea. La manera correcta de elegir el tamaño es midiendo desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. Luego se pone un bajalenguas con el fin de generar más espacio e introducir la cánula con la punta hacia el paladar. Tenemos de que la cánula se debe girar progresivamente hasta quedar de forma correcta, con el propósito de que la lengua no sea un obstáculo para la entrada de aire. Posición y sujeción de la máscara. Coloque el vértice de la máscara triangular en dirección cefálica y fije con maniobra C, que aplica firmeza cubriendo boca y nariz, y E, que fije el maxilar inferior, dando permisividad de una buena maniobra. También podemos hacer sujeción a dos manos, de lo cual se requieren de dos operadores, el que va a sujetar la mascarilla y va a generar un buen sello de la misma, y el que va a ventilar al paciente por medio de las compresiones del BBM. Quinto, ventilar al paciente. Una vez cada 5 segundos, excepto cuando se presentan signos de herniación cerebral. Este se ventila una vez cada 3 segundos. De manera cordial, expresamos como grupo nuestra gratitud hacia aquellas personas que nos brindaron su colaboración, su orientación y su conocimiento para que lográramos la realización de este proyecto de integración. La realización del proyecto se da gracias a la integración de los diversos componentes temáticos impartidos por el grupo de docentes de Morfofisiología 2. Se agradece al Dr. John Edison Acosta Patiño, encargado de acompañar, aconsejar y dirigir al grupo que desarrolla este proyecto. Al mismo tiempo, se agradece a los docentes Wilson Martínez Varela y Pablo José Jiménez Martínez del área de fisiología por su asesoría respecto al componente funcional de la respiración. También se expresa gratitud al Dr. Bernardo Arturo García Garcés por orientar al componente de anatomía, al Dr. Andrés Fernández Sánchez por su labor como coordinador del área de morfofisiología, al Dr. Rubén Darío López Urbano y a la jefe María Eugenia Vélez Arias, coordinadores de la carrera de Medicina. Por consiguiente, se agradece al decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Dr. Silvio Arbedo Osorio Villada. También se le agradece a nuestro rector, el Magíster Juan Carlos Urriago Fontal. Para finalizar, se reconoce también al ingeniero Wilford Londoño Betancourt por su asesoría con respecto al componente de ingeniería